muchos padres deseando darle la mejor educación para sus hijos. Imaginamos que para un padre no es un desafío el aspecto económico. ¿A quiénes traería para que enseñen a sus hijos? ¿A qué colegio enviarías a sus hijos para que les enseñen? Imagino que para química, el premio Nobel de Química, historia, premio Nobel, no es qué sé yo, ¿verdad? Literatura, lo mismo, ¿verdad? Imagino que se traería a los mejores del mundo. Cuando hablo de las escrituras, traigo a Nefi para que enseñe a mis hijos. Traigo a Alma para que enseñe a mis hijos. Traigo a Saulo, a Pablo para que enseñe a mis hijos. Traigo a Moisés para que enseñe a mis hijos. Traigo a Abraham. Lo siento, Abraham, y ahora Abraham está enseñando a mis hijos. A través de las escrituras les abro el universo y la eternidad. Bienvenidos a Reflexiones de Ven, Sígueme. Hoy tenemos un invitado muy especial, el hermano Alex Arangoitia. Bienvenido, hermano Alex Muchas Arangoitia, gracias. a esta lectura y reflexiones de este bloque de escrituras de Alma 36 al 38. El hermano Alex es padre de 3 niños y bueno, estamos aquí para conversar de este bloque de escrituras que es tan hermoso, tan maravilloso, que es cuando Alma habla a sus hijos, ¿no? Y me encanta esta primera parte porque Alma comparte con su hijo Helaman qué significa nacer de Dios. Pero esta primera parte me gusta porque venía de una aflicción, venía predicándole a los oramitas, a los nefitas, pero se dio cuenta que realmente los nefitas estaban en un estado difícil en conversión. Entonces, lo que me gustó que Alma tuvo el buen ánimo de decir, bueno, a través de la palabra, a virtud de la palabra, podía enseñar a los nefitas a traerlos nuevamente a Jesucristo, ¿no? Y una de las cosas que él hizo fue empezar a hablar con sus hijos. Y el primer hijo fue Helaman, ¿no? Y me encanta esta primera parte porque habla con su hijo de toda la experiencia que él tuvo de nacer de Dios. Entonces, analicemos un poquito qué significa nacer de Dios. ¿Qué piensan ustedes que significa nacer de Dios? En la guía de estudio de las Escrituras dice que es cuando el Espíritu del Señor efectúa un gran cambio en el corazón de la persona, de manera que no tiene deseos de obrar mal, sino de seguir en las vías del Señor. Entonces, ¿qué piensan? Muchas gracias, gracias. Y creo que primero quiero resaltar el trabajo que ustedes están haciendo. Eh, Creo que es sumamente valioso, especialmente en estos tiempos. Y Gracias. gracias por la pregunta también. Creo que nos tomaría muchísimo, muchísimo tiempo hablar solamente de qué Mm, significa nacer de Dios y nuestras propias experiencias en este proceso, ¿no? mm, En lo particular, considero que este nacimiento de Dios es un proceso más que un evento como se nos ha enseñado, ¿no? Por consiguiente, es algo paulatino, es algo cotidiano. Es como tienes la nube, tienes un vaso abajo y va cayendo gota a gota, ujú, ¿no? A través de diferentes experiencias, diferentes vivencias y la predisposición a escuchar la voz del Espíritu y ese aliciente, ¿no? Que es el Espíritu, va ayudándonos a convertir al hombre natural, ¿no? Y me encanta, pues, lo que viene a la mente es esta escritura de Mosía 3:19, cuando se describe el perfil, ¿no? Del hombre natural, pero hay esperanza en ese mismo versículo, cuando dice, a menos que se sometan al influjo del Espíritu, ¿no? Entonces, ese influjo es algo permanente, es algo continuo, es a través de cosas muy pequeñas, casi imperceptibles, que van estimulando en nosotros ese nacimiento, ese continuo ujú, nacimiento, esa evolución, ese crecimiento, esa conversión, ¿no? ujú, Que es lo contrario a lo que sucede en el mundo, ¿no? Lo que en el mundo sucede es que va, va acentuándose la perversión ujú, en contraposición a la conversión, ujú, ¿no? Y esa conversión es continua. Y creo que este concepto es muy valioso también porque da esperanza, ¿no? sí, Eh, Porque a veces quizás nos escuchen o nos vean o nosotros mismos pensemos en experiencias como las de Alma cuando él era más joven ujú, y pensemos, oye, una conversión es algo abrupto, ¿no? A través de una experiencia sublime. sublime, ¿no? Angelical o una cosa de esas, ¿no? O viene un mensaje poderoso en una reunión sacramental o de uno de nuestros líderes, o pasamos por una aflicción tan grande y entonces nos vemos compelidos a ese tipo de conversión. Cuando lo cotidiano, lo normal, vamos a Ujú, decirle, sucede día a día. ujú, Sucede cuando nos equivocamos, cuando hacemos quizás algo que no está en ujú, armonía con lo que somos, con lo que queremos ser, ujú,
pero de pronto nos damos cuenta Ujú. a través de esas luminarias que son el Espíritu, el don del Espíritu Santo y los convenios que hemos hecho, que nos ayudan a recordar, no, por ahí no es. Ujú. Y decides no seguir por allí, y Ujú. decides dar la vuelta y decides seguir mejorando, Así es. ¿no? Hay una parte súper linda que yo he leído de varios guías espirituales, así como holísticos, que dice que todos los días nacemos de nuevo. O sea, la persona que tú fuiste ayer no es la misma que va a ser hoy día, No. para bien o para mal. Entonces, todos los días nos estamos reinventando. Y dentro del Evangelio, de acuerdo a la pregunta que tú hacías, es exactamente, pienso exactamente lo mismo que Alex. Ujú. Uno todos los días tiene que mejorar, todos los días llenar gota a gota, como decías tú, el vasito con experiencia, dándonos la capacidad de decir, oye, hoy día antes yo me enojaba así de rápido con nuestros esposos, Ujú. esposos, no sé, hijos, pero ahora he ido cambiando, he Sí. ido más tranquilamente tomándome las cosas y todo. Entonces, esos son cambios quizás sutiles, pero súper importantes para nuestro progreso personal, espiritual y nacer de Dios es como lo que, bueno, como decía también el hermano, no tiene que ser ¡guau!, una experiencia así súper Ujú. angelical como la tuvo Alma, pero Alma nació de Dios Ujú. gracias así de nuevo y lo que más me llama la atención de Alma es que se dio cuenta de todo el daño que había hecho cuando estaba haciendo, porque el ángel le dice unas palabras claves, así si no quiere ser destruido, entonces él dijo, uy, he Sí. estado haciendo cosas muy malas. Y dijo, mejor voy a morir 3 días. Dice que Sí. 3 días que no sentía ahí. No, 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 no. Entonces fue como una experiencia bien chocante. Y ahí él Sí. dice que nació de Dios, con Yo, el arrepentimiento, con esa nueva experiencia. yo creo que lo que tú decías, ¿no? Que lo que decías, no son experiencias trascendentales, pero, o sea, yo pensando en mi propia vida también he experimentado eso de qué significa nacer de Dios, ¿no? Y lo que tú decías, ser esa porción de ser mejor, y a veces el espíritu te toca Ajá. y te dice, sabes que tienes que cambiar esto, tienes que hacer esto, porque dice nacer de Dios es que el espíritu toca el corazón para no tener el deseo de obrar mal. Por ejemplo, lo que tú decías, no deseo tener un espíritu de contención, quiero tener un espíritu pacificador. Y ese nacer de Dios es algo continuo en nuestra vida. Recuerdo una experiencia que me contó una amiga de su hijito, ¿no? Que estaba preparándose para la misión. Y bueno, él estaba como en una época de rebeldía muy difícil, ¿no? Y entonces ellos se reunían y hablaban y ay, estaba ella como diciendo, yo veía cada vez a mi hijo en un estado un poco más ido, ¿no? De tomar la decisión de irse a la misión. Y ellos oraban y leían las escrituras con él y todo. Y en algún momento, en una charla que tuvo en su barrio con el obispo, él llegó y le dijo, y lo vi, su rostro era diferente. Me dijo, mamá, hay algo que dijo el obispo que tocó mi corazón. Entonces, a veces no son experiencias grandes como alma, como un ángel, pero todos nosotros hemos tenido aquella experiencia que decidimos, quiero ser mejor, quiero seguir las vías del Señor. Es tomar en ese momento la decisión, no quiero obrar mal, quiero hacer lo correcto ante Es porque Dios. tú te sientes bien ahí. Exacto. Cuando tú tomas esa decisión de empezar a obrar bien, físicamente tú te sientes bien. Sí. Entonces, ¿a quién no le gusta estar bien siempre? Ujú. Hay algo que me llama la atención en la experiencia, ahora que viene a colación, la experiencia de la visita del ángel a Alma, ¿no? Que él describe a su hijo, a Elamán. Em, la visita del ángel aparentemente es por la oración de los padres de Alma. Ujú. Los padres de Alma, ¿no? Y de todo el pueblo que oraba por, ¿no? Mi Por Mosía Alma y, también. ajá, Pues, y los Sí, eso, amigos, y por bueno, esa sí. generación, por esos jóvenes, ¿no? Ujú. Que tienen mucha influencia, en fin. Sí. Entonces, la aparición del ángel aparentemente no es por lo que Alma pidió, que venga un ángel, Alma hijo quiero decir. Ujú. No fue por voluntad de él. Ujú. Pero lo que me llama la atención es lo que viene después, lo que sí es voluntad de él. Cuando él dice y suplica en oración y dice, aplica la sangre expiatoria de tu hijo. Ay, Esa sí es esa su me decisión. encanta, me encanta, me encanta. La aparición del ángel no es a decisión de él, no es a petición de él. Pero cuando él se enfrenta en esa situación, a ese evento, ahora él ejerce su albedrío y él abre la puerta y suplica.
lo que seguramente había escuchado en todo momento a sus padres a lo largo de los años, entonces se activa en su vida. Eso es una esperanza muy grande para todo papá Sí. y toda mamá que está luchando en el día a día con mil cosas y piensa, no lo estoy haciendo bien. Yo veo a mis hijos ahora, ¿qué va a ser de ellos? Las cosas pintan mal, difícil. eh, vivimos en una sociedad sumamente compleja. Un concepto que me llama la atención y viene de la sociología es el concepto de anomia. Anomia es un concepto que se refiere a un proceso de descomposición. Entonces, cuando tenemos un pedazo de carne de pollo, un costado, y si no se le cuida, bueno, se va descomponiendo Claro. hasta que de pronto se pudre por completo. Ese proceso de descomposición es anomia, perdón. Y se dice que vivimos en una sociedad anómica, en condición de anomia, porque se va descomponiendo, se va desintegrando, porque valores se van perdiendo. Entonces, en una sociedad así de compleja es donde viven nuestros hijos y muchos padres crían a sus hijos y a veces son abuelos criando nietos, a veces son madres solas criando hijos. Y quizás un mensaje hasta aquí para ellas y para nosotros también es tranquila. El hecho de darle, de orar con ellos, de animarlos a ir a la capilla los domingos o a seminario, sigan haciéndolo, sigan intentándolo. Vale la pena. Algún día se enfrentarán a su propia experiencia tipo alma-hijo y ellos mismos dirán, aplica la sangre expiatoria de tu hijo. Y al decidir eso, eh, vendrá esa experiencia que hace el cambio en la vida, ¿no? Como sucedió con Alma, ¿no? Sí, me gusta porque lo que usted dice, Alex, es que Alma se enfocó en Jesucristo a sus hijos, ¿no? Porque él recordó esas palabras de su padre, de toda la predicación que ellos tenían acerca de Jesucristo, de la expiación de Jesucristo. Y él decía que explica de que tenía un tormento, un dolor tan grande por sus pecados. Decía, maté a muchos, o sea, a muchos de sus hijos maté. Y ese dolor del pecado hizo también una transformación en alma. Y eso es lo que él quiso compartir con sus hijos, ¿no? Que Jesucristo es el medio para tener la paz, la tranquilidad, el perdón de sus pecados. ¿Recuerdas un tiempo con el elder Christofferson hablando un poquito de los temas mentales? Quizás muchas personas a través del pecado también tienen ese tormento, ¿no? Pero también hablemos del tormento de la depresión, el tormento del dolor mental que uno siente que está literalmente como Alma se sintió en el infierno mismo. Pero me gustan las palabras que él dice, ¿no? Dice como dice, oh Dios, oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Estoy en la hiel de la amargura y ceñido con las eternas cadenas de la muerte. Y dice, y he aquí que cuando pensé esto ya no pude acordarme más de mis dolores. Sí, dejó de atormentarme el recuerdo de mis pecados. Y Jesucristo es la vía, y es lo que quiso enseñar Alma, ¿no? Que Jesucristo era la vía para el perdón. Y hablando también de un tormento mental, que estamos hablando ahorita de ansiedad, depresión, Jesucristo también, ¿no? Entonces, cuando hablando otra vez como padres, ¿no? Con nuestros hijos y de los jóvenes, decirle que Jesucristo es la fortaleza, que ellos pueden tener esa paz, esa tranquilidad, ¿no? Y ese del arrepentimiento también, ¿no? Que vemos que Jesucristo hace posible que podamos arrepentirnos y olvidarnos de nuestro pecado y no recordarlo más, ¿no? Y eso fue lo que significó para Alma, hablarle a Alma, su hijo Helaman, de qué significa nacer de nuevo, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho que Alma, o sea, no estoy felicitando a Alma que haya hecho todo lo que hizo, pero Alma era un papá con mucha experiencia por todo lo que pasó él de juventud. Y él siendo, digámoslo en la actualidad, con papás miembros de la iglesia, papás muy fuertes, y él aún así se empezó a ir por otro camino, pero volvió, regresó, y ahora tiene mucho material para entregarle a sus hijos. Qué lindo. Por eso nosotros quizás como papá también tenemos que buscar esas experiencias, escuchar las experiencias de un amigo, de otra persona, para que el día de mañana nosotros tengamos material para entregarle a nuestros hijos igual.
Me gusta este capítulo de Alma cuando él hace con el Aman todo ese recuerdo para atrás, diciendo, mira, yo hice esto, pero ahora estoy así. Ujú. Es una linda experiencia. Y yo pienso en el material que está sucediendo en vivo también, el material que tenemos en este momento. El material del pasado, por supuesto, ¿verdad? Pero también en el material de ahora. Pienso en una experiencia que compartió Elder Holland, y hay un video ahí en YouTube muy, muy bonita, en la que está Elder Holland y su hijo, eh, y están en una camioneta y están en un punto en la carretera en que hay dos caminos para elegir. Entonces deciden hacer una oración y después de hacer la oración deciden ir por la derecha, por decir. Y avanzan y de pronto ese camino no llevaba a ninguna parte. Entonces, frustrados los dos se miran y retornan al mismo punto donde habían hecho la oración, y porque ahora ya sabían que era por el otro lado. Entonces el hijo le dice a Elder Holland algo así como, papá, ¿qué fue? Ujú. ¿Qué pasó aquí? Sí. No oramos, Ujú. no sentimos que era por aquí. Y la respuesta me conmueve mucho, Mm. porque le dice, entre otras cosas, le dice algo así como, a veces el Señor permite que demos algunos pasos en error solo para que sepamos que por ahí no es, Ujú. Qué interesante. por nosotros mismos. Mm. Y aprendamos como, y ya esto es Ujú. algo que interpreto desde mi Ujú. punto de vista, y es que Él nos enseña nuestra medida, de acuerdo a nuestras capacidades para aprender con cada uno de Ujú. nosotros. Claro. Y a veces algunos de nosotros, eh, entre comillas, Mm. necesitamos esas experiencias, Ensayo y error. ensayo y error, Algunos aprenden así. para darnos cuenta, por ahí no es. Ujú. Y una vez que sabemos que por ahí no es, podemos ir sabiendo con toda certeza por nosotros mismos por aquí es. Ujú. Entonces, pienso en eso como otra vez, también pensando en la mamá que piensa, oye, yo no tengo esa experiencia maravillosa, ese Mm. background perfecto, ideal, y mis hijos han visto mi peor versión. Ajá. Este, ¿y cómo ahora, no? Sí. Les digo que por aquí es. Pues sí, sí es posible. Y vemos a Alma haciendo eso, Sí. diciéndole, yo di algunos pasos en el camino equivocado, hijo. Ujú. Y le está enseñando, en Alma 36, le está hablando a un hijo ideal, un hijo que todos quisiéramos. Es el Ángela, sí, Amán. sí, mi gente. Este, eh, claro, sin duda que era un hombre imperfecto también, como niño, como joven, el Amán. Pero se nota que admiraba mucho a este Pero Amán. tú miras a el Amán y miras Sí. su trayectoria luego y te das cuenta a veces de ese hijo ideal. Ajá. Y él, y es el hijo que no fue a la misión con él, Ujú. porque Alma se va a la misión a los Oramitas con sus otros dos hijos, Ujú. ¿no? Y uno de ellos la pasó mal, por Ujú. cierto. Em, eh, Coriantón, estoy diciéndolo, ¿no? Coriantón, sí. Con una tal Sí, Isabel sí. y no le fue tan bien. Bueno, Ujú. él está hablando a ese hijo ideal y a ese hijo le está diciendo, le está preparando para sus roles futuros como Ujú. líder de la iglesia a Elamán, Sí. y le está diciendo, tú como líder te vas a enfrentar a todo tipo de personas Ujú. y la respuesta siempre es Cristo. Ajá. Así es, así es, Qué así es. lindo. Me encanta porque lo que usted comenta, ¿no? A veces de nuestros hijos siempre, bueno, esta experiencia de Alma con sus tres hijos, Helaman, Chiblón y Coriantón, pues eran de experiencias diferentes, ¿no? Helaman y Chiblón eran los obedientes, ¿no? Y quizás él confió mucho en él. Y una de las cosas que confió Alma es en que entregarle las planchas a su hijo Helaman, ¿no? Y el valor, ¿no? Y aquí quiero enfocarnos un poquito acerca del valor de las escrituras en nuestra vida y pensar, yo recuerdo una pregunta que hizo hace unos años el presidente Nelson, como que si en este momento tuviéramos que elegir algo tan valioso como un tesoro y el libro de Mormón, ¿qué escogerías, no? Entonces, cuando él hizo esa pregunta, a veces decir, bueno, tenemos el libro de Mormón quizás en la biblioteca de nuestra casa, encima de una mesa, en nuestra mesita de noche, pero pensar de qué tanto valor tiene el libro de Mormón en mi vida y las escrituras en mi vida. Y Alma, en Alma 37 él comparte ese valor, el valor que le estaba entregando a su hijo Helamán de los anales que habían sido escritos y que era importante y que habían sido preservados con un sabio propósito, ¿no? ¿Qué piensan ustedes del valor de las escrituras en sus vidas? Mira, me hiciste pensar Ujú, con esta introducción sobre las escrituras, ujú, ¿no?
oye, hay un terremoto, hay un incendio y se va a consumir todo lo que hay en tu casa ¿Qué Ah, sacan? y puedes sacar una sola cosa. Tienes tiempo para sacar una sola cosa. mm, ¿Qué sacas? mm, Este, el libro de Mormón mm, tiene más valor que todo lo mm, demás. Y si tienes que perderlo todo y puedes quedarte con una sola cosa para ti y para tus hijos, ujú, me hiciste pensar en eso. ujú, Sí, yo creo que, por supuesto, las escrituras juegan un rol supremamente importante. Em, en el pasado, el reto era que las escrituras no estaban al acceso de la mayoría de las personas. ujú, Ese era el reto. ujú, Porque la mayoría de las personas, además, eran analfabetos, no sabían ujú. leer. Ah, también. Ajá. No solo porque no podían acceder a ella, Mm, sino que tampoco sabían leer. Así ujú, pudieran acceder. La mayoría no así. sabía leer. Ujú, Pero en este tiempo, el desafío no es el que no sabemos leer. ujú. El desafío Es verdad. es que no queremos leer. Sí, qué difícil. Entonces, Ajá. tan analfabeto es aquel Ajá. que no sabe leer ni escribir y por eso no lee ni Ujú. escribe, como aquel que sabiendo leer y No, escribir no. no lee ni No lee ni escribe, escribe. con todas las consecuencias que esto trae. Creo que Mm, hasta los medios científicos nos hablan de lo importante que es leer, pero con más razón todavía leer ujú, escrituras, ¿no? Así que yo creo que es sumamente importante. Y ujú, fíjate que en el manual general, ujú, en el capítulo 1 del manual general, habla del propósito de la iglesia. A mí me encanta cuando se ujú, hace la descripción de el propósito de la iglesia. ujú, ¿Por qué existe la iglesia? mm, Y nos dice que la iglesia existe para permitir que los individuos, que todos los hijos e hijas de Dios participen en la obra de salvación y exaltación. ujú, Me encanta eso. ujú, Y luego dice que a fin de que los hijos e hijas de Dios puedan participar en la obra de salvación y exaltación, y está hablando de toda la humanidad, ujú, ¿no? ujú, Dios nos proporciona, Dios y los líderes, y la ujú, iglesia y los líderes nos proporcionan algunos recursos. ujú, Y entre esos recursos que nos proporciona es visión profética y escrituras, mm, entre otros recursos. Y me encanta eso, mm, porque las escrituras hacen que nosotros no seamos espectadores, ujú. Sin hacedores. sino hacedores y Ujú, seamos actores en esta trama, ujú. en nuestra experiencia aquí en la tierra. Excelente, gracias. Sí, la escritura a mí. Yo tengo una personal fascinación con la Biblia, Mm, tanto por la historia que nos entrega enriquecedora, y bueno, y por lo que dice ahí también, ¿no? Nos entrega una experiencia yo de repente pienso, me pongo a pensar y le cuento a alguien, y Job, todo lo que tuvo que pasar Job, ahí yo digo, no, yo sé que el Padre no me va a hacer pasar por tanto, pero también tengo que pasar por ujú, tanto. Entonces ahí yo pienso en Job. O de repente cuando, no sé, me gusta pensar en Saulo, que ujú. después se transformó en Paulo. Entonces, todo eso para mí son personajes que yo saco en limpio y experiencia. También me gusta, cuando leí esta parte de Alma, por todo, Qué hermoso. oh, me acordé tanto de mí. Sí, yo dije, Mm, chuta, parece que por acá yo, pero ahora ya nací Sí. de nuevo en Dios. Entonces, sí, las escrituras uno puede ser un... Y no solo, bueno, también a mí me gusta leer las escrituras por un tema también teológico, Ujú, Claro. de todo lo rico que es palabras de ese tiempo. mm, Muchas veces nos dan pistas de cómo vivía la gente y de Ujú. cómo todo eso. Entonces, las escrituras son tanto espiritualmente un alimento súper, mm. para mí, muy importante, nutrido, pero también parte de historia también me gusta mucho, porque la Sí. historia me gusta un montón. Hay una parte que de un discurso del elder Christopherson de las escrituras. Dice, por medio de las escrituras, Dios verdaderamente manifiesta su poder para salvar y exaltar a sus hijos. Por su palabra, como dijo Alma, Él ensancha nuestra memoria, arroja luz en la falsedad y el error y nos lleva al arrepentimiento y a regocijarnos en Jesucristo, nuestro Redentor. Las escrituras ensanchan nuestra memoria para ayudarnos a recordar siempre al Señor y nuestra relación con Él y con el Padre. Entonces, pensando en esto, o sea, como seres humanos, o sea, olvidamos las cosas. Eso es parte de nuestra naturaleza. Pero es importante lo que decían, lo que compartían ustedes, las escrituras nos permite,
Pues a mí particularmente, realmente las escrituras han sido vías de escape. Para mí las escrituras han sido como ese rayo de luz que Dios ha permitido enseñarme y ampliar mi conocimiento y darme cuenta cuál es mi propósito dentro de este mundo y el plan de nuestro Padre Celestial. Recuerdo una experiencia por mi llamamiento. Vi una capacitación que dieron en México de una jovencita que se puso la meta de leer el libro Mormón. Entonces ella compartía en su testimonio que ella le dijo a su familia, quiso hacer partícipe de su meta a la familia, ¿no? Entonces ella dijo que todos los viernes en la noche, todos tuvieran su cena y compartieran lo que cada uno aprendió en el libro Mormón en la semana, lo que había leído en el libro Mormón, lo que había estudiado en el libro Mormón. Y entonces dice que ella la primera semana fue y convocó a todos y se les había olvidado, no leí el libro Mormón, no, ¿no? En la segunda semana, su papá se unió al reto, ¿no? Y dijo, sí, yo aprendí esto. Y ya en la tercera empezó su mamá, en la tercera semana, y así, y ya toda la familia se volvió un hábito que todos los viernes en la noche todos iban a compartir lo que ellos habían aprendido del libro Mormón. Y ella me encantó lo que ella dijo, fue a través de esta meta que yo me di cuenta que el espíritu de lectura del libro de Mormón en mi familia alejó el espíritu de contención en mi hogar. Entonces me encantó porque a través de esa meta personal, que era una jovencita, ella pudo ser una un impacto en su Una familia. pacificadora. Exacto. Entonces, ese es el poder que habla de las escrituras y es cuando lo valoramos, cuánto el elder Christopherson habla, cuán agradecidos debemos estar con estos registradores como Pablo, como Pablo, como Nefi, como José Smith, como Isaías, ¿no? ¿Cuántos de ellos, ponernos a pensar, si ellos estuvieran aquí al frente, nosotros preguntarles a ellos qué tanto valor para ellos eran sus registros? Y todos esos registros eran para estos tiempos, para prepararnos para la venida de Jesucristo. Como dice usted, estamos en un mundo que está en descomposición, pero a través del conocimiento del Evangelio nos permite ver. Entonces, pienso que para rescatar esta parte de este bloque de escrituras, tenemos que afianzar que las escrituras tienen que ser algo muy importante para nosotros y que tiene que convertirse en un hábito. El hábito al principio, los 20 días de los hábitos es difícil. Levantarme para leer las escrituras o llamar a la familia, si sea 10 minutos de lectura de las escrituras, no es fácil. A veces, qué pereza, aburridos, ¿no? Pero no sabemos el impacto que eso puede dar a futuro para nosotros mismos y para nuestros hijos, ¿no? Pienso ahora en muchos padres deseando darle la mejor educación para sus hijos. Imaginamos que para un padre no es un desafío el aspecto económico. Mm. ¿A quiénes traería para que enseñen a sus hijos? ¿A qué colegio enviarías a sus hijos para que les enseñen? Imagino que para química, el premio Nobel de Química, historia, premio Nobel, no es qué sé yo, ¿verdad? Literatura, lo mismo, ¿verdad? Imagino que se traería a los mejores del mundo, Ajá. ¿cierto? Para que enseñen a sus hijos, porque de esa manera sus hijos adquirirían competencias, habilidades que les permitan tener una vida buena, plena, feliz, ¿cierto? Ujú. Las escrituras ponen a los mejores que han pasado por esta tierra, Ujú. a los mejores, no perfectos, Ujú. pero a los mejores que han pasado esta tierra. Y pone al mejor entre todos esos buenos maestros, extraordinarios maestros. Cuando hablo de las escrituras, traigo a Nefi para que enseñe a mis hijos, Ujú. traigo a Alma para que enseñe a mis hijos, Ujú. traigo a Saulo, a Pablo para que enseñe a mis hijos, traigo a Moisés para que enseñe a mis hijos, traigo a Abraham. Lo Sí. siento, Abraham, y ahora Abraham está enseñando a mis hijos. Mira qué linda. A través de las escrituras les abro el universo y la eternidad. Ujú. Las mismas puertas de la eternidad las puedo abrir para ellos. Y ellos van a tener que decidir, pero ya saben, como dice Nefi, a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Ujú. Y a través de las escrituras, ellos pueden entender mejor a Dios. Ujú. Y hay siempre una relación entre a mayor entendimiento de quién es Dios, mayor entendimiento de quién eres tú. Así es. A mayor entendimiento de quién eres Ujú. tú, mayor amor por ese Dios. Ujú. A mayor amor por ese Dios, mayor amor por los demás. Ujú. Y es un ciclo que va despojando de nosotros toda la suciedad que tenemos en nuestra experiencia terrenal. Me encanta pensar en eso. Qué lindo. De verdad que no había visto esto de pensar, ¿no? De que
y lo tenemos a la mano. Y como dice usted, como aquí en la escritura me encanta, que dice que las escrituras fueron escritas para nosotros, para estos días. Y él decía, y te doy estos anales dice, y hasta aquí ha sido según la sabiduría de Dios que estas cosas sean preservadas en Alma 37:8 para que sean preservadas, pues he aquí han ensanchado la memoria de este pueblo, si han convencido a muchos del error de sus caminos y los ha traído al conocimiento de su Dios para la salvación de sus almas. Él dice incluso, fue a través de los anales que ellos pudieron traer también el arrepentimiento a los lamanitas. También, ¿no? Y lo que se compartía, a la medida que tenemos conocimiento de Dios, tenemos conocimiento del valor que tenemos en un mundo que a veces nos desvalorizan, ¿no? Porque si no eres así de este color o porque no tienes de ese conocimiento, pero sabemos que a través de las escrituras nos ayuda a discernir qué tanto valor tenemos, ¿no? Y eso también permite también el valor que tiene cada hijo de Dios. Y eso fue lo que hizo Alma, ¿no? Cuando dice, por eso para mí es tan importante expresar esta experiencia y ese afán que él tenía de predicarle a todos esta experiencia espiritual de nacer de Dios porque quería experimentar eso, ¿no? Experimentar eso en su vida. Entonces, quería también compartir con ustedes algo que dijeron que Alma le enseñó a su hijo Gelama en cuanto a las cosas pequeñas y sencillas proceden lactantes, ¿no? Y a veces este principio pensaríamos qué cosas han pasado en su vida, en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, que han sido cosas pequeñas, pero que realmente han tenido una trascendencia en nuestra vida. ¿Han pensado en eso? ¿Qué cosas pequeñas o qué decisiones, hablando de las decisiones que tomamos, ¿no? Que pueden tener una trascendencia en nuestra vida y Pues, en la eternidad. pues conectando con lo que veníamos hablando anteriormente a este tema de las cosas pequeñas, pensé en una experiencia cuando mm, no tenía mi propio ejemplar del Libro de Mormón. El Libro de Mormón llegó a nuestra casa cuando tendría 6 años más o menos. Los misioneros pasaron por casa, dejaron 3 ejemplares del Libro de Mormón y algunos materiales y no volvieron más. Y se fueron. Ah, Entonces crecimos en casa, yo crecí en casa mirando el Libro de Mormón, ujú. eh, pero no más, No más, ¿verdad? No sí. más. Tiempo después, una amiga que conocí en el colegio me invitó a la iglesia. Mm. Entonces, yo quería tener mi propio ejemplar del Libro de Mormón. Y me fui a buscar a los misioneros. Mm. Fui a buscar a los misioneros y terminando una noche de hogar en la que ellos estaban, en la casa donde ellos vivían, había una familia y estaban en una noche de hogar, me acerqué a ellos y les dije, ¿pueden darme un libro de Mormón? Y uno de ellos, juguetonamente, me dice, cuesta. Y yo estaba avergonzado porque no había llevado nada de dinero, Ujú. ¿no? Entonces le dije, está bien, dígame cuánto y yo voy a mi casa y regreso. Entonces, pero espérate que terminemos la noche de hogar primero. Así que esperé a que terminara la noche de hogar primero y cuando terminó la noche de hogar, ya todos se iban, me quedé con los misioneros y entonces me acerqué otra vez para que no se olvide. Ujú. ¿Cuánto está? ¿Cuánto cuesta el Libro de Mormón? Y entonces los dos se miraron, sonrieron y el otro misionero se me acercó, me abrazó y dijo, lo que cuesta es que usted quiera leerlos. Y yo le dije, por supuesto que quiero leerlo. Entonces sacaron un ejemplar del Libro de Mormón, el antiguo, ¿no? El grueso, ¿no? El azulito. El azulito. Y me lo entregaron. Y yo recuerdo esa experiencia como si fuera ayer, ¿no? Cogí el Libro de Mormón, lo coloqué aquí exactamente, dentro de la casaca. La coloqué, bajé las escaleras e iba caminando a casa. Ese acto pequeño eh, tendría un efecto tan grande, en todo aspecto, en mi vida, Mm. en la vida de toda la familia, de toda mi familia. Em, y he visto a lo largo de los años las que precisamente son las cosas más pequeñas en el Evangelio de Jesucristo, Ujú. las que tienen un impacto más potente que las cosas grandilocuentes. Ujú. Son las cosas más pequeñas, es lo cotidiano. Ujú. Y por eso es que creo que podemos decir a una mamá,
a un papá o a los padres por ahí luchando con Sí. los hijos adolescentes o los hijos mayores, que por allí no están tan fuertes. Ujú, Decirles, sigan haciendo lo pequeño ujú, y confíen, tranquilos, ujú, sigan haciendo lo pequeño, vuelvan a hacer lo pequeño, ujú. lo que en algún momento se hizo. Y vive Dios que a través de esas cosas pequeñas, Él traerá otra vez a tus hijos a Él. Así es. Y esa es la promesa de las Escrituras, de Ujú, esas cosas pequeñas, no complejas. Creo que eso es muy importante en la educación de Alma, a Elamán y a Shiblón en ujú, particular. ujú. Sí, de verdad nos llevamos de estas reflexiones, deben seguirme muchas Sí. cosas bonitas y lo que podemos finalizar, ¿no? Como dice el tema de la lección, acude a Dios para que vivas. Y eso fue el gran final que le dio Alma a su hijo Gelama, ¿no? Hay tantas cosas por estudiar, hablar de la oración, de todos, Sí. pero realmente nos llevamos de que el nacer de Dios, el tener las escrituras en nuestra vida, tenerla con mayor valor y también de las cosas pequeñas proceden las grandes, es lo que tenemos que llevarnos en nuestro corazón y cómo aplicarlos a nuestra vida. Gracias, hermano Alex, por estar Gracias, compartiendo con gracias por nosotros todas sus las experiencias, experiencias. por Sí. todo, de verdad, fue muy bonita y queremos invitarlos nuevamente a que puedan compartir este material y también para que ustedes puedan seguir comentándonos, dándonos un like y suscribiéndose al canal. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Chao.